Hola, hoy voy a responder una pregunta que mucha gente me ha hecho. Y seguro tú también te la has preguntado alguna vez. ¿Todas las religiones creen al final en el mismo Dios, solo que con nombres distintos y de distintas formas? Pues la respuesta definitiva a esa pregunta es no. No, las miles y miles de religiones que existen no creen en el mismo Dios, ni de lejos. Lo que sí ocurre, y es por eso que existe esta confusión, es que existe un caso muy llamativo y único de un Dios común a un grupo, a una familia de religiones. Estoy hablando de Yahvé o Jehová. Vamos, le puedes llamar como quieras. De hecho, estos son todos los nombres con que se le puede llamar al brother. Es el Dios del judaísmo, del cristianismo, del islam. Probablemente sea tu Dios y también es el mío. Este es un caso prácticamente único en toda la historia de la humanidad y en el mundo de las religiones. Yahvé es el Dios original del judaísmo, pero como dije antes, terminó siendo también el Dios del samaritanismo, del cristianismo, del bahamismo, del islam y de muchas otras. En fin, toda la familia de las religiones abrahámicas. Wow. También existen otras religiones que creen en Yahvé, aunque no crean en él directamente. Sobre todo hablo de religiones modernas, nacidas en la cultura occidental. Por ejemplo, el satanismo, el judeopaganismo, el espiritismo, el caodaísmo, hasta la Wicca pudiera entrar ahí también. El caso más evidente es el del satanismo, claro, que carecería de todo sentido sin un contexto judeocristiano. Es decir, si crees en Satán es porque obviamente también crees en Yahvé. Es decir, has comprado el relato del Dios de la Biblia. Como decía antes, este es un caso único. Nos faltaría agregar a los que creen en Yahvé de manera deísta. Es decir, los que creen pero no tienen religión. Como tú, alejado del Señor. Y todos estos creyentes juntos, adivina cuántos suman. Pues alrededor del 55% de la población mundial. Es decir, que más de la mitad de la humanidad cree en este Dios común, aunque lo haga desde distintas religiones. ¡Wow! A ver, las cosas como son. En realidad el cristianismo y el islam son los que se comen casi todo el pastel. Las otras religiones son minoritarias, pero aún así no le quita lo sorprendente. Ahora bien, todas estas religiones que creen en Yahvé, si lanzáramos un estimado, pudieran ser como 50. Vamos a ser optimistas. ¿Sabes cuántas religiones hay en este mundo? Pues alrededor de 4.000, colega, 4.000. Y eso sin contar las religiones extintas. Sí, tienes razón, es cierto. La mayoría no pasa de 4 creyentes, pero existen. Y cada una tiene sus propios dioses. El hinduismo, el taoísmo, el sintoísmo, el zoroastrismo, el yoruba, el bantú, el romuva, todas tienen creencias distintas. Puede ser que a veces se parezcan, pero son distintas. Muy raro, por ejemplo, es el caso de los antiguos romanos, cuando asimilaron voluntariamente gran parte de la religión de los griegos. Y sí, sé que algunos están pensando que hay similitudes evidentes entre las antiguas mitologías mediterráneas europeas. Ok, esto es verdad, pero siguen siendo dioses diferentes. Aunque se parecen, Isis no es Freya, ni Atenea, ni Astarte. Eso solo prueba que estas mitologías están emparentadas por la historia y por la etnia. Eso es como decir que el español y el latín son el mismo idioma. No es así. Tanto el español como el portugués, como el italiano, etc. vienen del latín y se parecen, pero son idiomas distintos. Entonces, conclusión, no hay un Dios común a todas las religiones del mundo. Pero, si eres cristiano y un día te encuentras a un musulmán, puedes decirle sin lugar a dudas que ustedes dos son hermanos en el mismo Dios. Si te quedaste con dudas, escríbemelo en los comentarios. Y yo, cuando tenga tiempo, lo explicaré en otro video. Yo soy Miguel y te invito a suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video y que la paz sea contigo. Si te quedaste con dudas, escribe. Ya, vale, pasa. Wow. Wow.